La Sociedad Nacional de Industrias es el gremio insignia de la industria peruana. Se puso como meta potenciar la producción nacional y ahora cuenta con 10 sedes descentralizadas, fomentando así una industria que pone en valor las potencialidades de cada región. La SNI promueve iniciativas como la implementación de las zonas económicas especiales privadas y parques industriales que generen tecnología, innovación, conocimiento y nos permitan competir internacionalmente en mejores condiciones. De igual manera, ha diseñado propuestas para la reactivación de las micro y pequeñas empresas y tiene entre sus metas incentivar la formalización tanto laboral como empresarial, así como la simplificación administrativa mediante la eliminación de las barreras y regulaciones que paralizan los emprendimientos y las grandes inversiones. La Sociedad Nacional de Industrias también es un actor activo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, así como en el combate de las economías ilegales y criminales, que amenazan cada vez más las vidas humanas y las fuentes de trabajo de millones de peruanos. Y en la misma línea de su compromiso con el futuro del país, la SNI desarrolla estrategias con el sector público y sus empresas asociadas para combatir la anemia que afecta considerablemente a nuestra población infantil, a la vez que promueve una educación técnica de calidad para que más jóvenes sean forjadores de una industria competitiva y sostenible y encuentren en el país el futuro que merecen. La SNI cuenta con más de 50 comités gremiales y más de 1.200 empresas asociadas en todo el país, a las que brinda asesoría en materia legal, tributaria, laboral, estudios económicos y sociales, comercio exterior, asuntos comerciales y de negocios, así como en gestión pública, economía circular, capacitación y formación, entre otros servicios especializados. Entre sus asociados se encuentran grandes industrias, desarrolladoras de tecnologías de punta que proveen insumos a marcas globales premium, así como bienes de consumo a plazas nacionales e internacionales. Medianas industrias que compiten con productos de calidad en el mercado local y que tienen ventas internacionales aseguradas porque han sabido adaptarse a las nuevas tendencias globales y sostenibles. Y pequeñas industrias emprendedoras y competitivas, a las que la SNI impulsa promoviendo medidas para su formalización, asociatividad y encadenamiento a líneas de negocio y a mercados externos. Cumplimos 129 años
Y seguimos firmes en los mismos principios que motivaron nuestra creación: promover y defender la libertad de empresa, así como la economía social de mercado y los valores democráticos. Principios fundamentales para seguir fomentando una industria que genere más empleos dignos y un crecimiento sostenible que dé bienestar a todos los peruanos. Estimados, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra masterclass del día de hoy, que es Economía Circular Aplicada, cómo convertir el desperdicio en valor real. El día de hoy tenemos que nos acompaña uno de nuestros mejores expertos. Él es Cristian Abanto. Les voy a comentar un poquitito acerca de su perfil, que bueno, él es ingeniero ambiental, tiene diferentes especializaciones también en gestión ambiental estratégica y también tiene más de 6 años de experiencia en sostenibilidad y cambio climático. Tiene una vasta experiencia en el sector y se desarrolla actualmente como nuestro experto y también en otras funciones que van de acuerdo a la parte de sostenibilidad. Muy buenas noches, Cristian. Te doy el pase para que podamos iniciar. Ya, perfecto. Gracias, Juliana. Antes de irte, por favor, confírmame si se me escucha bien y se puede ver mi pantalla que estoy compartiendo ahora mismo. Sí, Cristian, si de repente nos pegamos un poquitito más al micro, sería ideal. ¿No? ¿Mejora algo? Sí, bastante mejor. Ya, perfecto. Ok, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, podemos ver la pantalla. Ya, perfecto. Ok. Ok, entonces, por espacio de alrededor de 30 a 35, espero no pasarme de 40 minutos, vamos a estar conversando de un tema muy particular, ¿de acuerdo? Yo sé que para muchos el tema de economía circular todavía significa hablar de residuos. Hoy quiero cambiar un poquito esa perspectiva, pero no ir a otro tema, hablar de residuos, pero desde una perspectiva más económica, más de números, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, me gusta que las presentaciones sean más interactivas, más, digamos que conversacionales, que podamos discutir algunos ejemplos. Hoy voy a tratar de simular este tipo de clase que usualmente tenemos en el diplomado, pero voy a tratar de autorresponderme simplemente por una gestión del tiempo, ¿ya? Pero a lo largo del diplomado tenemos este tipo de sesiones donde vamos haciendo discusiones como las que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a tratar de vamos a tratar de lograr un valor real, un valor económico, un valor con alguna significancia, y ya van a ver un poquito de qué hablo, cuando hablamos de desperdicio, cuando hablamos de residuo, ¿no? Para esto vamos a abordar la presentación en cuatro temas principales. Entender el desperdicio como oportunidad, pero no desde el discurso clásico, ¿de acuerdo? Quiero que lo analicemos desde una variable de precios, costos, estructura de costos. Después vamos a entender cómo es que desde ahí se va construyendo valor. Vamos a hablar un poquito de modelos de negocio, de propuesta de valor. Luego vamos a hablar de las estrategias que utilizan esto, ¿de acuerdo? Para darle una significancia económica, un propósito mayor, ¿de acuerdo? Y finalmente les voy a mostrar algunas herramientas, una en particular, para poder lograr esas valorizaciones. Ok, entonces vamos a iniciar un poquito con esta introducción. Em, Más allá de la marca, ¿de acuerdo? A veces es posible encontrar imágenes sin marca, pero creo que todos conocemos el mundo de las bebidas, ¿no es cierto? Y la gran diversidad de marcas que están en el mercado, ¿no? Sin ninguna clase de alusión, quiero que nos concentremos básicamente en una variable, una realidad, que es el precio, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta una botella de agua cielo, ¿no? Algunos podrán decir un sol, sol 50, 2 soles, ¿no es cierto? Pero no sé si a alguien se le podría ocurrir que esta botella de agua cielo cueste 5 soles, por ejemplo, ¿no? Y claro, probablemente la respuesta sea mucho más sencilla, ¿no? Si es que comparamos otro tipo de marcas, ¿no? Y si nos preguntan cuál es el costo de la marca de la botella del lado derecho, probablemente algunos
también tendrán con mayor seguridad, ¿de acuerdo? Un número, algunos supondrán que vale más, ¿de acuerdo? O que cuesta más, mejor dicho, ¿no? Pero siempre vamos a hacer una asociación que va en este orden. Para esto voy a activar el lápiz, ¿no? Siempre la asociación en términos de precio, ¿no es cierto? Fácilmente vamos a asociar el precio de la botella derecha mayor que el de la botella de la izquierda, ¿no? Y esto simplemente, probablemente el material sea el mismo, el agua, algunos dirán que más o menos diferencia de calidad, pero al final del día, en términos de composición de producto, la diferencia, ¿de acuerdo? La da o la connotación le da la propuesta de valor que trae esa marca consigo, ¿no? Y en general, cualquier otra marca que tenga una representación de precio mayor, probablemente va a tratar de apegarse al concepto de calidad, al concepto de te ofrezco lo mejor, lo único, lo especial, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta de valor a través de la marca, ¿de acuerdo? Permite, ¿de acuerdo? Entrar en un mercado, entrar en una estructura de precios, poner un precio a un producto, ¿de acuerdo? Por el cual va a aparecer más o menos un cliente dispuesto a pagarlo, ¿ya? Pero hasta acá, simplemente dos productos, diferentes precios, diferenciados básicamente por la propuesta de valor o la marca, ¿no? Veamos el siguiente escenario, ¿no? Misma marca, diferente presentación, también podríamos decir que tiene un diferente precio. Entonces, aquí la caracterización o la característica principal es que esto puede llegar a valer, no sé, en el mejor de los casos, 2 soles, ¿no? Y esto puede llegar a valer en el mejor de los casos, creo que está 8 soles, ¿no? Ok, economía de escala, más producto, ¿de acuerdo? No necesariamente se multiplica. Si estos son 500 mililitros y por acá creo que son 5 litros, 6 litros, si mal no me equivoco, no necesariamente utiliza el mismo multiplicador, ¿de acuerdo? Pero ese precio, más allá de la característica, cambia también en función al contexto, ¿no? Lo que les decía al inicio, esa botella puede llegar a costar en otro contexto, si antes costaba 2 soles, en un estadio, en un partido de fútbol, en un evento, en un concierto, tranquilamente te lo pueden vender a 5 soles, ¿no? Y hasta, no sé si a alguno les ha pasado, pero lo podrías llegar a encontrar hasta en 10 soles. Y bajo ciertas condiciones específicas, ¿no es cierto? Cierta necesidad específica, vas a estar en la predisposición de pagar 5 o 10 soles, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá, lo que quiero que veamos es que hay una gran connotación de entender cómo funcionan las estructuras de precio, cómo los precios cambian en el mercado, cómo la dinámica de mercado hace que cualquier producto, más allá de que sea un producto terminado, residuo, subproducto, para ciertas personas, para ciertos mercados, tenga mayor atractivo, tenga mayor valor, ¿no? Y en ciertos contextos y con ciertas características sucederá lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces la clave, ¿no? Es, oye, ¿a mí me conviene vender esto a 2 soles? ¿O me conviene vender esto a ciertas personas que lo necesitan a 5 o 10 soles? Yo lo quiero colocar a competir en el mercado tradicional o lo quiero colocar a competir en un mercado de nicho, o voy a hacer generar una necesidad para que ese residuo, ese producto sea más demandado, ¿no? Y así vamos a encontrar también que la característica, ¿no? Del mismo producto, el esfuerzo por hacerlo más sostenible, ¿no es cierto? Por lo general tiende a elevar el precio. Y vamos a ver también cómo muchos productos que intentan ser más sostenibles en el mercado dan este salto, ¿no es cierto? Que podemos llamar diseño, innovación, podemos decir que es un buen ejercicio de economía circular, podemos decir que, no sé, estamos intentando reemplazar, ¿no es cierto?, algún componente del producto, etcétera, ¿no? Y podemos ver en diferentes productos este salto. Por lo general, ese salto está acompañado, ¿no es cierto?, de un precio diferencial, ¿no? Muy pocas veces la versión más eco, entre comillas, cuesta menos, ¿no? Y esto pasa por diferentes razones, ¿de acuerdo?
Si vamos a preguntarle al productor per se, ¿no es cierto? Siempre nos va a decir, bueno, es que cuesta más hacerlo en su versión más eco, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar una razón en la estructura de costos, ¿no? Pero hay valores intrínsecos, ¿de acuerdo? Que a veces no ingresamos en la valoración, ¿de acuerdo? Hay mercados que no vemos en la valoración. Entonces, el desafío de la sostenibilidad es justamente encontrar quién está dispuesto a pagar ese diferencial de precio, que por lo general suele ser mayor, ¿de acuerdo? Por ese producto que intentamos colocar en el mercado. Y la otra gran pregunta es, ¿estamos intentando vender en el mercado tradicional? ¿Cómo cambias las demandas y necesidades para que ese producto, ¿no es cierto?, tenga una mayor demanda, tenga un mayor atractivo, ¿no? Lo que decíamos en el ejemplo anterior, crear la demanda. Y entonces vamos a despertar un mundo de oportunidades que seguramente vamos a analizar y podemos discutir una por una, ¿no es cierto? Eh, y podríamos decir entonces que, por ejemplo, en una estrategia de intentar vender únicamente el refil de los productos químicos, el refil de los productos de aseo personal, por ejemplo, todos estos productos que tienen contenedores de plástico duro, ¿no es cierto? Donde básicamente pagamos por contenedor más contenido y cambiar un modelo de negocio de únicamente contenido. En teoría, debería significar menos precio, ¿no? Porque ya estamos dejando de pagar por el contenedor, ¿no? La logística de movilizar 1.000 unidades en lugar de movilizar un tótem de abastecimiento también cambia, ¿no? También son ahorros. Podríamos decir así que en temas logísticos van a aparecer diferentes ahorros, ¿no? Pero después empiezan a aparecer también barreras culturales, ¿no? Empiezan a aparecer barreras de precio. ¿Qué pasa si tú por el contenido cobras X, ¿no es cierto? Y el competidor, ¿no? Por contenido más contenedor, también decide bajar su precio a X, ¿no? Puedes tener una buena iniciativa, pero la practicidad de compra, ¿no es cierto?, hace que todavía el buen modelo de negocio sostenible no sea atractivo por una barrera tal vez cultural, de preferencia, ¿no? Entonces, esa estructura de precio también cambia con la connotación de contexto y ahí es donde empiezan a aparecer las primeras barreras, ¿de acuerdo? Barreras de mercado, barreras económicas para darle una significancia una significancia al residuo. Todavía no hemos llegado al residuo, todavía estamos hablando de producto, porque recuerden que estos productos en algún punto van a terminar su vida útil y van a iniciar el proceso de pérdida de valor, ¿no? Y así vamos a tener, ya tenemos, de hecho, algunas versiones más o consideradas un poquito más sostenibles, porque tal vez su tiempo de vida útil es más largo, ¿no? Y claro, también podríamos decir que tiempo de vida útil más largo significa menos ventas, ¿no? Menos ventas es una grave afectación para cualquier modelo de negocio, porque todo modelo de negocio crece básicamente por un triangulito conocido como ventas, ahorros y nuevos ingresos, ¿no? Si afectamos alguno de esos tres, ¿no? El ingreso neto, la utilidad neta de cualquier negocio se afecta. Entonces, si yo le digo, oye, pongamos un producto en el mercado que dure más, significa que voy a vender menos cantidad de producto. Y aparece la teoría del P por Q, ¿no? Esta teoría de P por Q, ¿qué te dice? Ok, si vendes menos cantidad de producto, es decir, un producto que dure más, ¿no es cierto? Tienes que elevar el precio. Lógicamente, porque estás reemplazando, ¿no?, periodos cortos de uso, periodos cortos de venta a bajo precio por periodos largos que lógicamente tiene que sustituir, tiene que compensarse con precios altos, ¿no? Y lo mismo pasa en algunos sectores donde intentamos sustituir ciertos materiales, ¿no?, con materiales mucho más tradicionales. Y si pensamos en el mundo de la construcción, ¿no es cierto? Aquí, por más que el producto rompa la barrera de la característica física, rompa todas estas barreras de ser símil en condiciones estructurales, ¿no es cierto? Siempre va a estar la barrera del precio, ¿no? ¿Por qué? Si muchos de estos ladrillos utilizan residuos de construcción o residuos de otras industrias o agregados calcáreos de otras industrias, ¿por qué termina costando más? ¿No?
Recuerden que la industria de ladrillo es una industria masiva de miles de unidades, donde la economía de escala es muy importante. Tener pequeños lotes de producción no termina de compensar. Idem pasa, ¿no?, con los modelos de segundo uso, ¿no? Podríamos pensar que un modelo de segundo uso siempre va a terminar siendo más atractivo o debería ser más atractivo porque el segundo uso debería costar menos, ¿no? Claro, en algunos escenarios cuesta menos, pero no tiene una salida comercial. La gente no viene a comprar, ¿no? Pero de hecho, si alguno de ustedes tiene tiempo un poquito de investigar y es la primera vez que lo ve, esta tienda, Emige, es una tienda en Sao Paulo con muy buen nivel de venta. Está en los principales centros comerciales. Tiene creo que tres, que cuatro tiendas. Y toda la tienda es ropa de segundo uso. Y los precios no son nada baratos, ¿no? La tienda es preciosa, hermosa, le da un tremendo valor agregado, ¿no? Incluso puede llegar a costar más que una prenda nueva, ¿de acuerdo? Entonces, hay una intención, o mejor dicho, hasta acá quiero tener la intención con ustedes de poder entender que hay oportunidades, ¿de acuerdo? Para hacer que la sostenibilidad pueda tener una compensación en términos de precios, de poder encontrarle una razón, una justificación económica, si es que hablamos de producto. Y hoy vamos a empezar ahora vamos a empezar a meternos a hablar de residuos, ¿no? Entonces, para cerrar esta idea, ¿de acuerdo? Quiero que veamos cómo esto ha ido cambiando también con el tiempo, ¿no? Hace 15 años, probablemente 10 años, muchas empresas, ¿de acuerdo? Muchos productores, muchas organizaciones, todavía desechábamos residuos sin saber qué podíamos ganar con ellos, ¿no? Hoy casi ninguna empresa pone o saca a las puertas de la calle el residuo sin antes preguntarse si alguien se lo puede llevar, si alguien le puede pagar por eso, si es correcto, ¿no? Hoy incluso hay muchas normas, ¿de acuerdo?, que regulan esta situación, ¿no? La ley de residuos sólidos, etcétera. Pero hace algunos años no lo era, ¿no? No éramos conscientes, ¿de acuerdo?, de que alguien nos podía pagar por ese residuo, ¿no? Antes había muchos programas de recojo de fruta, por ejemplo, podrida, malograda de los mercados de abasto, y ahora ningún mercado de abasto te quiere regalar la fruta malograda, te la vende incluso, al mínimo precio, pero te la vende, ¿no? Entonces, hay un mínimo concepto de entendimiento que hay un valor, ¿no?, que todavía se puede aprovechar en el residuo, ¿ya? Eso, por lo menos en los niveles económicos o en las empresas, por más micro que sea, todavía está ese entendimiento. Se entiende mínimamente que residuo, ¿no?, todavía tiene una pequeña significancia económica, ¿ya? Y para aquellos que han experimentado el aprovechamiento económico, obviamente esto está mucho más impregnado, ¿no? Y luego esa connotación de aprovechamiento económico, ¿no es cierto?, que podemos decir acá, ¿de acuerdo? Que lo que antes era simplemente un costo, ¿no es cierto? Pagabas porque alguien se lleve el residuo, pagabas porque alguien se encargue, o simplemente lo regalabas, ¿no? En el mejor de los casos lo regalabas. Hoy por lo menos generas un ingreso, ¿ya? Ok, esto, ¿no? Hoy, para muchas empresas, el no saber qué hacer, el no saber cómo manejarlo, ¿de acuerdo? Significa un riesgo presente y futuro, ¿no? Porque pueden haber ciertas afectaciones, ciertas complicaciones incluso en el manejo que levanten, ¿no es cierto?, costos futuros, por ejemplo, un derrame, por ejemplo, un mal manejo, por ejemplo, una mezcla, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener un aprovechamiento a cualquier residuo que esté generando hoy en día un costo, un riesgo, ¿no es cierto?, significa un ahorro presente, pero también un ahorro futuro. Te ahorras problemas en el futuro, ¿no? Y claro, podríamos hablar de todo el mundo de los residuos orgánicos. Como por ejemplo esta empresa Simba, ¿no es cierto? A muchas empresas les facilita la vida, ¿no es cierto? Les facilita la gestión, pero también podríamos hablar de industrias un poquito más pesadas, un poquito más duras en términos de producción, y podríamos decir que algunos agregados calcáreos, algunos residuos, que para algunas industrias son problema, ¿no es cierto? Vamos a poner un asterisco de problema, ¿no? Que para algunos son problema,
pueden ser utilizados, ¿no? Incluso como aprovechamiento energético, como cambio en los quemadores, pueden tener alguna solución incluso experimental, ¿no? Ahora, no con esto quiero decir que el aprovechamiento energético sea 100% economía circular, hay mucha discusión sobre eso también, pero lo que quiero decir es que hay mucho que descubrir y hay mucho que probar y hay un mundo de innovación e investigaciones para aquellos residuos que hoy se disponen simplemente, que hoy se almacenan simplemente, pero que mañana podrían tener alguna especie de aprovechamiento, ¿no? Mañana probablemente la valoración energética sea más atractiva de lo que es hoy día. Hayan mejores tecnologías de separación de gases, filtración de gases, etcétera, ¿no? Entonces, hay un mundo de oportunidades atrás que dejamos y que hoy intentamos aprovechar, ¿no es cierto? Pero también hay un mundo futuro de oportunidades, ¿no? Que pueden aparecer o ir apareciendo. Y hasta acá quiero que empecemos a ver ese valor, y hoy ya vamos a empezar a hablar un poquito más de residuo. Quiero que veamos empecemos a construir ese valor real de residuo. Hasta acá hemos hablado de estructura de precio, ¿no es cierto? Acá hemos hablado, hemos hecho un pequeño resumen de cómo esa estructura de precio cambia en función a los mercados, contextos, características, volúmenes, perfil de compra, demanda, oferta. Y para ir encontrando ese valor real, hay que hacer o hay que hablar necesariamente del proceso de construcción de valor, ¿no? Algo que se conoce como esta pirámide de valor, pero más allá de ir al concepto tradicional, el entendimiento es sencillo, ¿no? Un producto, ¿de acuerdo? Para que llegue a ser puesto en el mercado, ¿no es cierto? Tiene que llegar a este punto de acá. Este punto significa que el producto ha alcanzado un valor agregado, ¿no es cierto? Un valor agregado, que en una estructura, uy, no sé qué pasa con el lápiz. Uy, terrible. Ahí dice valor agregado. Hay un valor agregado, ¿de acuerdo? Que intentamos construir que en un lienzo Canvas, que es la forma de representar cualquier modelo de negocio, se pone al centro del eje, ¿no es cierto? Esa propuesta de valor, ese valor agregado, es la razón por la que el cliente, ¿no es cierto?, final, está dispuesto a pagar una determinada cantidad. Pero ese valor agregado ha pasado por un proceso de construcción. Perdón. Uy, no sé qué pasó. Oh, perdón. Ya, uy, perdón. Ahora sí. Ok, entonces ha tenido que pasar por un proceso de construcción de valor, ¿de acuerdo? En el que cada etapa del proceso ha ido adicionando ciertas características. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Ya. Ha ido adicionando ciertas características que le han configurado valor, pero también precio, ¿de acuerdo? Entonces ese valor llega a este punto a un determinado precio. ¿Ya? Vamos a poner signos soles. Entonces, para diferentes marcas, en el caso del agua, ¿no es cierto? Ese proceso de construcción de valor puede tener los mismos procesos, ¿no? Puede tener algunas diferencias de productos utilizados de fuentes distintas, ¿de acuerdo? Que le van configurando un valor diferencial y un precio diferencial, ¿de acuerdo? En este punto, cuando el valor es consumido, ¿de acuerdo? Por el usuario, pasa un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Y si hasta aquí podemos hablar de P por Q, aquí vamos a hablar de un delta de T en el tiempo, ¿no? Tiempo de vida útil, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que el valor es consumido, ¿no es cierto? El propósito del producto, el uso del producto es consumido, ese producto empieza a perder valor, ¿no? Ok, hablar de gestión de residuos, hablar de economía circular, probablemente ha significado por mucho tiempo recuperar ese valor, ¿no? Y por el otro lado, hacer este proceso cada vez más eficiente, el proceso de la izquierda. Y luego apareció la tendencia a hablar de diseño, ¿no es cierto? Los tres principios de la economía circular, cómo cambias los procesos a la izquierda con buen diseño, buena eficiencia, etcétera, ¿no? Para tener un producto en el pico de la pirámide, en el uso, lo más sostenible posible, ¿no? Y que después, en el proceso de pérdida de valor, el esfuerzo para recuperar el valor sea el mínimo posible. Entonces aquí vamos a ver las 3R. Aquí después vamos a hablar
de la escalera de Lansic en la gestión de residuos. Vamos a ver también el concepto de las 9 Rs, el marco Resolve, ¿no? Y vamos a ir hablando de algunas estrategias, ¿de acuerdo? Que seguramente habremos escuchado hablar más o menos de forma más común o comercial, ¿no? Pero este proceso de construcción y pérdida de valor nos dice básicamente que hay una representación económica, ¿de acuerdo? Pero nos olvidamos que más allá de lo económico hay otros elementos que podemos valorizar, ¿no? Siempre vamos a hablar de una unidad común, dinero, ¿de acuerdo? Valor representativo económico. Pero la gran pregunta es cómo encontramos ese efecto social, ese efecto ambiental, ese riesgo, ¿de acuerdo? Bajo una significancia económica. Entonces, uy, no pasa. Ya. Entonces, ¿no? La economía circular, ¿de acuerdo? La gestión en general de residuos, va a intentar, como dije, tratar de retener ese valor a diferentes niveles, a diferentes escalas, ¿de acuerdo? En diferentes momentos. Habrán productos que conserven su valor, habrán productos que pierdan su valor. Una botella, cuando consumimos el líquido se acaba, el contenedor pierde valor, ¿de acuerdo? Porque ya no sostiene ningún líquido y el proceso de pérdida de valor es casi que automático, hasta que llega a su representación mínima vital, que es el valor del plástico, ¿no? En el mercado. Claro, lo mismo no pasa con una batería de carro, por ejemplo. Lo mismo no pasa con una llanta, ¿no? Lo mismo no pasa con ciertos productos. Entonces, y claro, no solamente el producto, sino también la marca, ¿no? Por más que una buena marca entre en condición de fin de vida útil, todavía se le va a forzar a retener valor o se le va a intentar recuperar ese valor. Entonces, hay una característica de también el proceso de construcción de marca, ¿ya? Y vamos a encontrar diferentes productos que pasan por diferentes situaciones, ¿no? Vamos a tener productos que los usamos por muchas veces, en mucho tiempo, o que las usamos muy poco, ¿de acuerdo? En mucho tiempo. Imagínense, por ejemplo, un taladro, ¿no? Te compras un taladro para hacer tres huecos, tal vez para colgar algo, y de ahí no lo volviste a usar hasta el otro mes, y de ahí no lo volviste a usar hasta el otro año, ¿no? Y así vamos a tener productos que también los utilizamos mucho, ¿de acuerdo? Por periodos muy cortos, ¿de acuerdo? Imagínense un cepillo de dientes, imagínense artículos de aseo personal, qué sé yo, y habrán productos que los usamos muy poco por muy poco tiempo, ¿no? Imagínense las bolsas, imagínense, no sé, algunos empaques, ¿no? Caso tradicional de las cajas de zapatillas, ¿no? Nadie guarda en casa la caja de zapatillas tradicionalmente, ¿no? Sin embargo, nunca salimos de la tienda sin la caja, ¿no? Es muy raro, pero son cositas que suelen pasar. Entonces, analizar esto, ¿no? Nos permite entender qué clase de producto tenemos al frente, ¿no? Y este es un primer vistazo, porque lo que podemos hacer después es encontrar o convertir o entender cómo en el momento en que inicia el proceso de pérdida de valor, es decir, que el producto se empieza o está por convertirse en residuo, ¿no es cierto? Puede mantener ese valor. ¿En qué punto, en qué dimensión, hasta qué momento, por cuánto tiempo? ¿No? Y van a haber impactos positivos, ¿de acuerdo? En cada paso de ese proceso de pérdida de valor que a veces no estamos viendo o que no estamos valorando. Entenderlo podría significar gestionarlo, valorizarlo. Entonces, por ejemplo, hay un valor económico del cual hemos hablado mucho, ¿no? En la venta de sus productos, hay ahorro de materiales, mejor eficiencia, en todos estos ejemplos. Un ejemplo particular, perdón, la panadería que convierte pan duro en pan rallado, ¿no es cierto? Antes de que ese pan duro se convierta en residuo, ¿no es cierto? Recupera valor convirtiéndolo en pan rallado y lo vende como pan rallado, ¿de acuerdo? Recupera valor, ¿de acuerdo? Valor social. Podemos hablar de una asociación, ¿no? Que transforma ropa usada en uniformes escolares. Claro, yo puedo hablar del producto, del residuo, que empieza a convertirse en residuo, pero no me doy cuenta del valor intrínseco que genera ese proceso de recuperación de valor en una determinada sociedad, en una determinada población, que también podría valorizarla, que también podría venderla como parte del nuevo modelo de negocio, que también podría incorporarla como parte de la historia que se intenta contar
en ese proceso de venta, ¿no? Que forma parte del added value, del valor agregado del producto. Y obviamente hablar, por ejemplo, de aceite reciclado en la fabricación de biodiesel, también configura argumentos de venta, valor agregado a cualquier modelo de negocio que intente utilizar este segundo aprovechamiento o esta recuperación de valor, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver que hay diferentes estrategias que utilizan estos conceptos sin darnos cuenta, ¿no? O que abordan estos desafíos sin darnos cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, conocidos los tres enfoques principales o que manejamos por mucho tiempo, el concepto de reducir, reutilizar, reciclar, y los cuales incluso hay una norma internacional más o menos privada que tiene el estándar Zero Waste, ¿no es cierto? Y hoy se ha popularizado tratando de convertirse casi en una norma de gestión casi que ISO, ¿no es cierto? Y se ha popularizado tanto en Latinoamérica, en el mundo, que hay muchas empresas que utilizan esta norma, ¿de acuerdo? Para verificar, validar, auditarse, que tienen una muy buena gestión de residuos, ¿no? Es decir, que su proceso, ¿de acuerdo? De pérdida de valor de diferentes residuos, ¿de acuerdo? Lo buscan evitar, lo buscan detener, frenar, desacelerar, ¿no es cierto? Y en algunos casos, pues sin más remedio, gestionar debidamente, ¿no? Y podríamos ampliar ese concepto a las 9 Rs, al marco Resolve, por ejemplo, y podríamos ir asociando estos principios, estos conceptos como elementos complementarios, ¿de acuerdo? A esta visión de las 3 R iniciales. Pero más allá de los conceptos, cualquiera de estas estrategias lo que busca es exactamente lo mismo, ¿no? Frenar el periodo de deterioro del valor, recuperar el valor, darle una significancia económica, encontrar un modelo de negocio, ¿no? Y podríamos hablar de conceptos muy elaborados, de los cuales podríamos pasar 3 horas hablando, como el concepto de logística inversa, y más allá de los desafíos de la cadena, ¿no es cierto?, de aprovisionamiento, la cadena de recuperación, el concepto de calidad, el concepto impreso económico, el concepto de los tiempos de la logística inversa, ¿no es cierto?, los costos de la logística inversa, el diseño. Podemos ver algunos casos que han resuelto muchas de estas variables, definiendo escenarios, definiendo alcances, definiendo condiciones de borde muy específicas, ¿no? Y al margen, más allá de que sea un más menos buen ejemplo, ¿no? Es un buen caso de análisis económico si es que lo vemos desde la perspectiva de cómo lo haces funcionar, ¿no? Desde la estrategia de promoción, marketing, incentivos y cómo condicionas a un cliente determinado a formar parte de un modelo determinado, ¿no? Y te olvidas de ciertas brechas de mercado por las cuales puedes estar enfrentando en diferentes países, ¿no? Porque es un modelo que trasciende países. Entonces, y que funciona solo en algunos países también, no lo insertan en países donde no saben que no va a funcionar. Entonces, el concepto de logística inversa justamente busca recuperar ese valor. Muchas veces no aparece porque no se logra solucionar esa brecha económica. Y cuando hablamos de simbiosis industrial y producción más limpia, y cuando hablamos de ecología industrial, de simbiosis urbana, y todos estos conceptos hermosos donde una empresa o el residuo de una empresa se convierte en el insumo de otra, ¿no es cierto? Y podemos hablar de algunos ejemplos magnánimos o muy interesantes, ¿no? Y nuestro país también intenta convertirse en algo por el estilo. Todavía hay una apreciación económica, ¿no? De entender, ¿de acuerdo? ¿Dónde es el punto, ¿no? De confluencia de valor? ¿Dónde mi residuo tiene que sufrir un proceso de agregación de valor para que se nivele mínimamente con el proceso de valor mínimo que yo necesito para la otra industria, ¿no? Y desde ahí poder setear o poder establecer acuerdos económicos que signifiquen, ¿de acuerdo?, un beneficio para ambas organizaciones, ¿no? Esto no se hubiese logrado sin planificación, sin saber que aquí necesito empresa tipo A, sin saber que aquí necesito empresa tipo B, porque A y B, ¿no es cierto?, pueden trabajar sinérgicamente, ¿no? No se trata simplemente de alquilar espacio A y B a quien quiera entrar, a quien quiera venir. Se trata de planificar quién es A y quién es B. Y hay un concepto todavía que falta muchas veces desarrollar, ¿no? Pero nuevamente,
La simbiosis industrial es una estrategia que busca justamente recuperar o evitar que ese valor se pierda por completo en algunos procesos. Y habrá modelos de negocio que también busquen a través de incentivos, castigos, impuestos, sanciones, subvenciones, ¿no? Que ciertos materiales empiecen o terminen perdiendo valor, ¿no? El impuesto redimible a las botellas de plástico en Ecuador, un excelente ejemplo de cómo una ley pudo evitar, ¿no? Que los residuos plásticos, por lo menos de las botellas, estén en las calles del país, ¿no? Un ejemplo que funcionó bajo ciertas condiciones, luego fracasó y hoy se intenta recuperar, ¿no? Muy interesante el modelo, pero un modelo que ha sido muy difícil copiable, o mejor dicho, que no ha podido ser copiado en otros países, ¿no? Porque justamente está este proceso de construcción de pérdidas, ¿de acuerdo? Que no lo entendemos o no lo podemos llegar a valorizar exactamente porque ciertamente es muy complejo. Y con esta parte quiero terminar porque hay una herramienta, no sé si la habrán escuchado, pero es muy interesante cuando hacemos ejercicios de esto, que habla de los costos de ineficiencia, ¿no? Todo proceso tiende a ser algo ineficiente, ¿no? La eficiencia teórica, ¿no? Es lo que nosotros suponemos, ¿no? Que es el 100%, ¿no? Que nos permite construir ese precio, ese producto, ese valor agregado, ¿no? Pero hay que reconocer que hay ineficiencia, porque hay emisiones, hay desperdicios, hay salidas, ¿no es cierto? Hay pérdidas en el proceso, así sean energéticas, ¿de acuerdo? Esa ineficiencia, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ir a calcular, ¿no? Vamos a poner los ejemplos de forma más rápida. Entender, por ejemplo, que hay un origen de pérdidas o de costos en eficiencia por manejo ambiental. Por ejemplo, si hablamos de la materia prima, ¿no? Pérdidas por insumo que no se convirtieron en producto. Si queremos hablar de mano de obra operativa, vamos a hablar del tiempo del personal utilizado, cuántas personas estuvieron involucradas en un proceso que generó desperdicio, que no se va a comercializar, que no se va a vender, que se va a disponer si es que no tengo una estrategia de recuperación de valor. Idem, podría hablar de gastos administrativos, gastos en el manejo de los desperdicios, ¿no? Por recolectar ese residuo, juntarlo, almacenarlo, disponerlo. Creo que todo esto probablemente la mayoría lo hace, lo sabemos, ¿no es cierto? Pero no calculamos probablemente esto, ¿no? Eh, y para muchos todavía nos cuesta llegar a una valoración de pérdidas por daño a la imagen, reputación, etcétera, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el costo real de pérdida de adquisición de cliente? ¿Cuál es el costo real de pérdida de contribución al mercado? ¿No? Esto todavía es algo que nos cuesta lograr esa valoración, ¿no? Y obviamente el riesgo también genera un efecto económico. Cuando hablamos de no calidad, hablamos de gasto de materia prima, por ejemplo, en un producto no comercializado por mayor valor agregado. ¿Qué quiere decir? Yo utilicé cierta materia prima, hice mi producto, pero mi competidor utilizó una mejor materia prima e hizo un producto de mejor calidad. Por lo tanto, no voy a poder competir o ganarle en el mercado, ¿no es cierto? Por lo tanto, estoy siendo ineficiente porque ese producto lo voy a tener que vender a menor precio, rematar, porque no alcanzó la calidad suficiente del cliente original o del cliente nicho al cual yo le quería vender a un determinado valor, ¿no es cierto? Como ese valor no se reconoció, ¿de acuerdo? Ese producto puede empezar a perder valor rápidamente y convertirse en residuo. Antes de hacer eso, lo remato, lo vendo, ¿no es cierto? Para intentar recuperar algo. Pero ese producto ya habrá iniciado su proceso de pérdida de valor con un menor precio, ¿no? Entonces, entender cuánto estoy perdiendo antes de iniciar el proceso de pérdida también resulta bastante interesante si es que yo quiero darle una significancia económica a una estrategia de circularidad, ¿no? Justificar por qué hago economía circular, cuál es el costo directo, indirecto, sombra de esa gestión, pasa por entender alguno de estos costos. Para algunas empresas será más sencillo, para algunas empresas será mucho más difícil, ¿no? Para algunos será mucha incertidumbre, pero tener una significancia ahí nos da por lo menos una sensibilidad de poder movernos o poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Termino con este ejemplo. Esto es más o menos como lo podríamos ver muy simplificadamente en la práctica, ¿no?
una empresa con 15 hectáreas de cultivos de rosas, quedémonos simplemente con las rosas. En 2001 produjo 11 millones de rosas, el 7% no cumplió los estándares de calidad, ¿no es cierto? De los cuales, ¿no?, el 15% de este 7% fue descartado por temas de calidad, por no recibir agua, por recibir agua no apta para tales efectos de calidad, ¿no? Entonces, podemos decir que los costos de ineficiencia solamente calculados en tres variables, ¿no? Hay una pérdida por no exportar, obviamente, las flores, ¿no? Y de ese 7% que no se logró vender, ¿no es cierto?, que no cumplió los estándares, el 1% se vendió o se remató a menor precio. El resto fue pérdida, ¿no? Hay un costo en el tratamiento de agua, ¿de acuerdo? Y obviamente en el uso de agua hay también un costo, ¿no es cierto?, de lo que se usó y lo que se dejó de usar, ¿no? Entonces yo podría plantear como solución, por ejemplo, un reservorio de agua de lluvia para reemplazar el agua del río, ¿no? Que puede no tener las condiciones necesarias, ¿no? Reemplazarla y por lo tanto superar la brecha de calidad, ¿no? Entonces podría decir que en ese sentido el proyecto a mí me cuesta, no sé, 50 millones, en el caso del ejemplo, el costo de ineficiencia, ¿no es cierto?, de lo que dejaría de perder, ¿de acuerdo?, por tener un proceso ineficiente, son 63,6 millones, el cálculo se hace fácil, hay un periodo de retorno de la inversión. Pero claro, no hubiese podido justificar los 50 millones si no hubiese calculado adecuadamente los costos de ineficiencia previos, ¿no? Y claro, ese payback, ese retorno de inversión podría haber sido mucho más alto si no tuviese cómo justificarlo al otro lado, ¿no? Porque recuerden que toda empresa se mueve por ventas, ¿no?, ahorros y nuevos ingresos. Entonces, si yo en este escenario digo, quiero invertir 50 millones, ¿no es cierto?, para superar brechas de calidad, ok, voy a intentar justificar en ventas, ¿no? Pero lo que estoy haciendo aquí es que también lo puedo justificar en ahorros que estaban ocultos, que no los estaba viendo y que tienen un efecto directo para promocionar las ventas. Entonces, este efecto de ventas puede ser por dos, por tres, uy, por tres, y no lo estaba viendo, ¿no? Entonces, en un escenario de cálculo, va a ser mucho más fácil poder saber dónde está ese efecto directo, indirecto, sombra, de la valoración, justamente de ese payback de inversión de nuestras iniciativas, intervenciones, medidas de economía circular en general, ¿no? Ok, y bueno, les traje un ejemplo más, pero por cuestión de tiempo vamos a terminarlo acá. Así que, bueno, de mi lado, eso sería todo. Juliana, te dejo el escenario para ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, le voy a dar el pase a una de nuestras asesoras comerciales especializadas. Ella es Isabel Valle. Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos acerca del diplomado que se viene acerca de economía circular. Buenas noches, Juliana. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Sí, es cierto. Justo el día de hoy hemos tenido la grata compañía de nuestro especialista para que nos pueda dar un poquito el parámetro de lo que vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de nuestro diplomado. ¿Me escuchas bien, Juliana? ¿Me confirmas? Te escuchamos perfecto, Isabel. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, para comentarles inicialmente es nuestra fecha de inicio. Nosotros estamos comenzando este 24 de julio. Trabajamos con clases síncronas, tal como hemos desarrollado el día de hoy, nuestro especialista en vivo, para poder resolver los diferentes casos que vamos a ir viendo en el largo del desarrollo. Nuestras clases son los martes y jueves de 7:45 a 10 de la noche. Es importante recalcar que nosotros tenemos clase síncrona, pero al mismo tiempo quedan grabadas para que puedan acceder a la biblioteca del curso y de esta forma puedan tener acceso a ellas como un repaso o en el caso de inasistencia. Aquí lo que nosotros buscamos es que tengan todo el material en la mano para que puedan aprovechar a lo máximo los conocimientos que van a ir impartiendo nuestros especialistas. Aquí nosotros hemos podido conocer un poquito a través de la exposición de nuestro docente, ¿cuáles podrían ser algunas de las principales herramientas que iríamos aprendiendo en el largo de estos 3 meses y medio que dura el diplomado, con la finalidad de que puedan aprender a realizar esas transformaciones positivas dentro de cada organización en la cual ustedes trabajan? Justamente para esto,
Nosotros el día de hoy, agradeciendo su asistencia, hemos colocado a través del chat un link en el que pueden comunicarse directamente con nosotros para que puedan acceder a un descuento especial. Nosotros tenemos ya un precio establecido para el diplomado, pero valoramos mucho su tiempo y por tal motivo es que les estamos dando este link especial para que puedan acceder a las últimas vacantes disponibles y sobre todo con un beneficio económico para cada uno de ustedes. Definitivamente el tiempo nos quedó muy corto y quedaron quizás algunas consultas y también parte de información que nos ha podido compartir nuestro especialista. Entonces, si es que ustedes tienen alguna consulta, alguna duda adicional, nos las pueden hacer llegar para poder compartirla directamente con nuestro docente y de esta manera resolver sus dudas. No sé, Juliana, si tengamos algo adicional que podamos complementar, ¿queda alguna duda o de repente que nuestro docente nos ayude con una invitación especial? Sí, justamente para ello agradeceríamos mucho, Cristian, que puedas invitar, bueno, Cristian es uno de nuestros expertos dentro de este diplomado, para que Cristian puedas invitar a nuestros participantes. Claro que sí, Juliana. A ver, como siempre digo, hablar de economía circular es hablar de muchos conceptos. De hecho, conversando con algunos colegas, cuando intentamos diseñar el sílabus era querer también abordar de todo un poquito, ¿no? Y para quienes ya hemos trabajado en esto, a veces la información no deja de crearse todos los días, ¿no? Lo importante más que em, saber a detalle, ¿de acuerdo? Cada elemento, cada herramienta, o hacer, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida muy exacto, es saber cuándo, por qué, a qué costo, qué implicancias, ¿no? Tiene cada una de las diferentes herramientas, opciones, no sé, cómo funcionan diferentes unidades impositivas, cómo funcionan diferentes mecanismos financieros, cómo funcionan diferentes herramientas en general, ¿no? Entonces creo que el diplomado tiene esa perspectiva con algunos ejercicios, con algunos casos, desde la casuística práctica. Y creo que lo que hace rico esto es que al final del día las diferentes experiencias de cada uno, ¿no? Profesionalmente enriquece la discusión, ¿no? Y como siempre digo, la idea es poder generar una conversación, una discusión de por qué sí algo funciona y por qué algo no funciona, porque si no vemos esto como algo escalable, como algo que tiene que funcionar de forma masiva, todavía vamos a estar en los casos de éxito. Entonces, creo que la perspectiva es poder resolver, ¿no? Estos conflictos volumétricos, estos conflictos de escala, estos conflictos de desafíos de mercado, justamente con herramientas, soluciones o entendiendo por qué sí o por qué no puede funcionar, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de mi lado, de poder argumentar o comentarles que siempre vamos a tratar de buscar esas respuestas, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Igual agradecemos a todos nuestros participantes por haber compartido su tiempo el día de hoy. Yo les sugiero que aprovechen esta super promoción porque es por tiempo limitado, la parte de la inscripción y el descuento especial dentro del webinar. Por otro lado, también cualquier consulta adicional, no le robamos más tiempo a Cristian porque justo se va a una clase también. Y nada, vamos a dejar a continuación los números en pantalla para que puedan comunicarse con nuestras asesoras comerciales especializadas. Cualquier consulta, por favor, directamente con ellas y vamos a poder hacérsela extensiva a Cristian o al área que se requiera. Y yo creo que eso sería todo a nombre de la Sociedad Nacional de Industrias, del Centro de Capacitación Industrial. Agradecemos muchísimas gracias, Cristian, gracias Isabel por compartir. Gracias a nuestros participantes, esperamos verlos pronto en nuestro diplomado y con todo serían muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.